En la clase de hoy y en las siguientes toca ver uno por uno los distintos aspectos de la salvación que son derivados de la conversión de la persona, que fue el último tema que vimos en la clase anterior. Y la primera de esas doctrinas que nos interesa ver, resultados de la conversión de una persona, es la doctrina de la justificación. Bien, antes de entrar en este tema, quiero plantear que hice otra grabación que la subí porque me interesaba dejar en claro algunas nociones preliminares vinculados con lo que es la teología. Y concretamente el estudio de lo que es una teología bíblica y sistemática, que es lo que sigue los manuales que estamos, por lo menos por ahora, acompañando. Es este manual de Meyer Perlman, hay otros más, pero este es el principal, que está muy ordenado, muy claro. Y bueno, me remito a su audición en algún momento. Y para ir avanzando con el tema de hoy, que es la justificación, podemos ver algunas cosas previamente a eso. Nosotros en el Nuevo Testamento, sobre todo en la epístola de los Romanos, epístola, hacemos referencia a una carta, las cartas que escribía Pablo a distintos grupos humanos, Corintios, los Filipenses y otros más, y también a los romanos. Y en esa carta a los romanos, el plan de salvación se presenta de una forma muy detallada y sistemática. El tema del libro podemos decir que está contenido en lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Repito esto último. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto en su época, cuando Martín Lutero, encerrado en su estudio, buscaba desentrañar el sentido de algunos pasajes de la Biblia. En aquella época el estudio de la Biblia era un privilegio, no todo el mundo podía acceder a esa tarea. Y esta verdad tan simple para él fue una gran revelación. Nosotros, como cristianos, evangélicos, por llamarnos de alguna manera, pero sobre todo que seguimos el Evangelio, esa es la raíz de por qué somos evangélicos, porque nos basamos justamente en la Biblia, en el Evangelio, y solamente en lo que dice ella, en nada más. Para nosotros esta es una verdad de perogrullo que desde el principio la tenemos presente. No así para otros credos, pero en definitiva para nosotros es algo que estamos muy familiarizados al decir que la salvación es por fe, que en la clase anterior insistimos mucho con eso. Pero para esa época de Martín Lutero, donde a la salvación las instituciones, la iglesia le fue añadiendo cosas como el indulto, o lo fue vinculado con otras prácticas del credo de la iglesia que no tenían, solo que le añadían cosas a la salvación. Esto para Lutero fue una revolución. Y aquí estamos ahora, hablando de este tema, gracias a él y a sus desarrollos posteriores, hablando con total libertad y naturalidad de este tema. Y hablar de la justificación implica que antes hablemos de lo que es la justicia de Dios. Si atendemos al diccionario, la definición común y corriente de justicia nos da varias, pero para seguir una de ellas, es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. No está vinculado un poco con lo que es la equidad. Darle a cada uno lo que le corresponde. Desde este punto de vista, lo que le correspondería al que no tiene fe para salvación
sería la muerte eterna, lamentablemente. Y al que sí tiene fe para salvación, contrariamente al que no tiene fe, en este caso el que sí tiene fe, le correspondería la vida eterna. Un juez justo castiga al impío y justifica al justo. Ya vemos que justificación y justicia son palabras hermanas. La justicia forma parte de uno de los atributos morales de Dios, que no es el único. Está la santidad, la fidelidad, la misericordia, su amor, su bondad. Hay varios atributos morales de Dios, junto con los omnis, que son su omnipresencia, su omnisapiencia, y otros más. La justicia de Dios, dice el autor, es su santidad manifestada en el trato con sus criaturas. Es la conducta que corresponde con relación a los demás. No aquel que tiene un trato justo con nosotros es aquel que tiene un trato correcto, que se corresponde con un vínculo dentro de lo que llamamos correcto. Su justicia se manifiesta, primero, cuando declara inocente al que lo es y condena al malvado, cuando perdona al penitente o al creyente, al que sigue justamente los preceptos de Dios, cuando castiga y juzga a su pueblo. Por ejemplo, también en ese caso vemos manifestada la justicia de Dios. Y nosotros vemos que, de sentido común, aquellos que reclaman y se gozan en la justicia de Dios son justamente los justos, porque el injusto, aquel que comete un delito, aquel que hace lo malo, ese no reclama justicia si hizo lo malo. Ese reclamará otra cosa, reclamará misericordia, reclamará piedad, perdón. Pero justicia reclaman los que obran bien y esperan que eso se reconozca. Para acompañar estas verdades, dice Salmos 48:10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hablando, por supuesto, de Jehová Dios. Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ven ese clamor del pueblo de Israel de la justicia de Dios. Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Porque los hijos de Dios, los que somos llamados justos, nos vamos a identificar con esa justicia. Somos partícipes de su naturaleza divina. Y bien, frente a esa justicia, decíamos, de Dios, que es un poco darle a cada quien lo que le corresponde, y al que obra lo malo, la condena, y al que obra lo bueno, la justificación. Nosotros justamente tenemos eso, ver en qué lugar estamos cada uno de nosotros y ver en qué lugar están los demás. Por un lado tenemos la posición de condenado. Por otro lado tenemos la posición, como contrapartida de eso, de justificado. Y todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que es, que esto ya es entrar en lo que es la regeneración, pero todo aquel que es convertido, que se convierte a la fe cristiana, decimos que esa persona es justificada, a diferencia del que no, que está condenado. Esa es la posición del que no se convirtió a Dios. Dice Romanos 3:21-25, para ir reafirmando estas cuestiones, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que esto es condenación, y que ya lo vimos en la clase anterior. Decíamos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, condenación, siendo justificados, que ahí ya entramos en lo que es la justificación, gratuitamente, justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, palabra nueva para algunos, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como vimos la clase pasada, el estado natural del hombre es el de condenación. Todos pecamos. Pecó nuestro padre original, que es Adán, y ese pecado ha pasado de generación en generación a la humanidad, en todas las generaciones, y llega hasta nosotros que venimos al mundo y sin tener culpa alguna, sin comerla ni beberla, sin tener parte ni alguna en ese pecado original, sin embargo sí tenemos parte, de alguna manera. Espiritualmente nacemos con ese pecado, por culpa de aquellos padres primerizos, padres primigenios. Pero bueno, gracias que tenemos una herramienta para sobreponernos a eso. Tenemos un medio, tenemos una propiciación justamente. Tenemos a alguien que vino a este mundo, que es Jesucristo, y que por medio de la fe en quien fue Cristo y en lo que hizo en la cruz, nosotros somos justificados. Ahora vamos a entrar un poco a desmenuzar ambos conceptos. Por un lado la condenación y por el otro lado la justificación. Vamos a centrarnos un poco solo en la condenación. Bien, esta posición de condenación es el estado previo en el que se encontraba cualquier persona antes de ser cristiano, y la posición que tiene actualmente el que no es cristiano. O sea, antes de ser cristianos, los que lo somos, estábamos en esa posición de condenación. Ahora, el que nunca se convierte está toda su vida en esa posición. Porque el Evangelio en algún momento de la vida de las personas llega. Esa es una verdad bíblica. Nos dice que en algún momento tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque la oportunidad de decidir o seguirlo o rechazarlo, Dios la presenta. Y si alguien que no es cristiano llega a escuchar estas palabras, puede identificar en su vida algún momento donde alguien le habló. Esta grabación, si llegó hasta esta grabación, es justamente está probando sobremanera lo que estoy diciendo. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, un versículo que ya vemos que es como un disco rayado, va a estar permanentemente presente en todo este tema. Desde el pecado original en Génesis 3 hasta el fin de los tiempos. Ese es el estado natural del hombre. Nos guste o no nos guste, es un hecho, es una realidad espiritual, lamentablemente, pero es así. Se relaciona con el tema de la ira de Dios, este tema de la condenación. Dice Romanos 1:18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, Dios de alguna manera lo manifiesta. Para que no tengan excusa el día de mañana. Porque las cosas invisibles, sigue el pasaje bíblico, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas de modo que no tienen excusa. Así como hay otros pasajes que dicen que toda la creación habla de Dios, nos habla de Dios. El sentido común nos habla de Dios. La razón nos habla de Dios. Por más que el pagano crea que es al revés, que la razón habla solamente de ciencia. Porque la ciencia y Dios no son incompatibles, no son excluyentes una cosa y la otra. Dos puntos importantes a destacar a esta altura. A los impíos el castigo, Dios se lo manifestó y no tienen excusa, está claro. La ira de Dios se revela, o sea, esto significa que está puesta en evidencia, no es algo oculto, no está tapado, y se revela a todos. Va a implicar esto los siguientes hechos espirituales. Hechos espirituales, al hablar de hechos, como decíamos, algo que existe independientemente de que yo crea o no crea en eso. Vinculado con el enojo de Dios contra la maldad, remito a la lectura a Salmos 7:11. También la firme resolución de Dios de destruir toda maldad, que eso también forma parte de lo que decíamos, una realidad, nos guste o no nos guste, que remito a Juan 3:36. Y también se revela por la ley natural. La enfermedad y la muerte son demostraciones de la ira de Dios. Y toda la creación es expresión del poder y autoridad de Dios. Qué verdad fuerte esta. Decir que toda la creación es expresión del poder y autoridad de Dios. Aún el impío tiene en su conciencia noción de que está obrando injustamente. Porque nacemos a este mundo y son conceptos que ya los vamos naturalizando, lo que es moral, lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién determinó eso en algún momento, qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién si no es Dios? Pues bien, en los tiempos que corren, que no es una novedad, ha sido así toda la vida, el hombre siempre va a buscar que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Porque sabemos quién gobierna este mundo y sabemos que los hombres, todos nosotros, tenemos una tendencia natural a seguir al príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás, en su escenario, que es el mundo, y sabiendo que en nosotros hay pecado, o sea, estos tres enemigos del alma, Satanás, el mundo, como ese escenario donde la maldad se desarrolla, y nosotros mismos, nuestra propia naturaleza humana, que es el enemigo más íntimo que tenemos porque está justamente en nosotros. Dejemos de hablar de la condenación y vamos a justificarnos un poco con el tema que viene. Bien, una de las preguntas que plantean algunos pasajes de la Biblia, como el de Job 9:2, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y el carcelero de Filipos en Hechos 16:30 hace una pregunta similar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estos hombres, ambos, han expresado una de las preguntas de mayor trascendencia que se pueden formular. ¿Cómo nos justificamos?, preguntaba Job. ¿Cómo nos salvamos?, preguntaba el carcelero. Y ambas preguntas presuponen algo anterior. Y es que no venimos al mundo salvos, no nacemos justificados, sino destituidos, condenados. Lo cual ya lo dijimos y ya lo sabemos. Y que esto es un hecho espiritual, como decíamos, algo que existe, me guste o no, que está revelado en las Escrituras, porque si no estuviera consignado en la Biblia, no lo sabríamos. ¿Cómo podríamos tener noción de esto? Recurriríamos a las filosofías, que las filosofías no aportan mayor confianza. Tenemos el respaldo de lo que le dice la Biblia, y con la reputación que tiene, como libro y como norma de vida. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Dios bendiga la gracia, Dios bendiga su propia gracia, que es la que nos permite acceder a todos estos privilegios, la salvación primero y todos los privilegios adicionales. Dice, repito, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Bien, estaba chequeando que la grabación se mantenga. Muy bien, seguimos. Justificar es declarar justo. Es tan sencillo como eso. Decir que alguien está justificado es decir que alguien fue declarado justo. Es un término judicial o legal que nos recuerda una situación en los tribunales de justicia. Tenemos el hombre culpable por naturaleza, que comparece ante Dios, que es el juez justo, pero en lugar de una sentencia de condenación, que es lo que le hubiera correspondido, recibe la absolución. Esto es que es justificado. Se le declara justo, la sentencia de ese juez, Dios, proclamará su absolución. Y en ese juzgado, para como nos armamos la imagen mental de lo que sería un juzgado, lo cual es algo natural viniendo de la pluma de Pablo, que fue abogado, aparte de ser una persona erudita en otras disciplinas, no solamente en el derecho. Y en esa película que nos estamos imaginando, donde tenemos a Dios como juez, el abogado nuestro, que va a ser el defensor, el mejor defensor que podemos llegar a aspirar, va a ser justamente Cristo. Y Cristo está intercediendo permanentemente con nosotros, o sea, con el Padre, por nosotros. Intercede por nosotros ante el Padre. Ahora lo dije bien. Permanentemente. Así como el Espíritu Santo también es llamado un intercesor o intermediario también. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como recordamos que esto fue la frase revolucionaria de Martín Lutero, que también está en Habacuc, si mal no recuerdo. No lo tengo acá para decir la ubicación exacta, después lo menciono. Tenemos entonces que de parte de Dios tenemos la gracia que Él nos da, que en esa misma gracia, dentro de ese paquete, de ese conjunto de beneficios, por llamarlo de alguna manera, está su justicia. No es lo único que contiene la gracia. No son conceptos salvación, gracia, fe, justificación. Son conceptos que están son distintas, cosas diferentes, pero están sumamente vinculadas. De parte de Dios tenemos esa gracia que contiene, entre otras cosas, su justicia, y de parte nuestra la fe para salvación. Como decíamos la clase pasada, no es fe en cualquier cosa, no es una fe que es solamente intelectual, no es solo creer. También es una fe vinculada con un arrepentimiento, con una actitud de mi corazón, con una conversión que es con una actitud de apartarme del pecado y acercarme a Dios. Todo eso está dentro de lo que es la fe para salvación. La justificación, como ya habíamos dicho, es resultado de la conversión de la persona. Es un fenómeno que no depende de nosotros y es consecuencia de nuestra fe para salvación. ¿Tenemos fe en ese sacrificio que hizo Cristo en nuestro corazón? ¿Lo recibimos en nosotros, o sea, con arrepentimiento mediante? Pues bien, llega a nosotros entonces la gracia de Dios y llega, por ende, en consecuencia de eso, la justificación. Entonces, ya no soy más culpable, no tengo más una sentencia de condena pesando sobre mis espaldas, sino que soy justo, sino que soy declarado limpio, sin delito. Y a eso es que a lo que iba, porque no es solamente decir que una persona queda libre, queda absuelta, y como pasa en la justicia humana también. En la justicia de los hombres también una persona puede ser absuelta por falta de pruebas, en fin, las hipótesis son numerosas. Pero la persona igualmente sigue siendo el que robó, el que asesinó o el que cometió un delito, sigue siendo culpable de ese delito, por más de que no haya sido condenado. Porque el delincuente lo es, más allá de que un juez lo diga en su sentencia o no, o más allá de que por alguna razón nosotros en el derecho tenemos lo que se llama gracia. La gracia que lo da
La Suprema Corte, que es el órgano más importante, es el órgano jerárquicamente más relevante dentro de lo que es la estructura del Poder Judicial. Y una vez por año tiene la posibilidad de pasar una persona que haya cometido un delito, que esté en las cárceles, y de tener su día, su entrevista, y la Suprema Corte puede otorgarle la gracia a esta persona. Y que es que se limpia, o sea, sus antecedentes, queda como que nunca, como que ese delito del cual se le está acusando en ese momento, mejor dicho, se lo está procesando en ese momento, no lo cometió. La persona se vuelve a su casa como que acá no pasó nada. Eso está reconocido en el derecho nacional, al menos en Uruguay. La Suprema Corte puede perdonar a una persona por su delito y limpiarlo como que no queda, como que no haya delinquido. Esta es un poco la misma idea, pero superior, porque hablamos ya de a un nivel más profundo que es el espiritual. Dios provoca ese cambio de posicionamiento, de condenado a hombre justo. La persona no solamente es perdonada, sino que encima es como si nunca hubiera pecado. Y esto solo se puede lograr a través de Jesucristo, o sea, es una fe direccionada. Nosotros le recibimos por fe a Cristo, que también forma parte del equipo de la vida, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros al creer, al tener fe, ese atributo de Dios que es su justicia, también pasa a formar parte de nosotros. O sea, nosotros pasamos a formar parte de ese atributo de justicia de Dios. Y bien, antes de terminar con este tema de la justificación, podemos hablar un poco de esta palabra difícil, que para alguno quizás palabra nueva. El año pasado hablamos de este tema, así que seguramente lo recordarán, que es el tema de la propiciación. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la idea de propiciatorio, así como salvación, decíamos que hay que escribirlo en letras rojas para recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz que involucró derramamiento de sangre. Propiciatorio también deberíamos escribirlo en rojo, porque también tiene que ver con ese sacrificio que hizo Cristo, donde se derramó su sangre. Ese sacrificio fue algo, de alguna forma no, fue algo preparado por el Antiguo Testamento. Todas las prácticas de los judíos de sacrificio de animales apuntaban al sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Y tenemos un tipo, prefigura en el Antiguo Testamento, que es con Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham quería, no quería, pero Dios le mandó que sacrificara a su único hijo, el hijo de la promesa, como se lo conoce, a Isaac? Y donde, en el caso de Abraham, preparó el lugar, condujo a su hijo hasta ese sitio, un sitio elevado, fue en el monte de Moria, recordamos, y fue atado ahí en la leña que habían predispuesto, y Isaac en todo momento fue obediente a eso que le estaba indicando su padre, sin entender muy bien. De hecho, sabía que se iba a hacer un sacrificio y no veía el carnero, no veía el animal para sacrificar. Y Abraham justamente tiene la intención de cumplir con ese mandato de Dios de sacrificar a su propio hijo. El final de la historia ya lo conocemos. Un ángel enviado de Dios frenó a Abraham para que Abraham pudiera justamente ser consciente. Es una verdad que Abraham necesitaba aprender respecto de su fe, de lo que es la obediencia. Y en el caso de Jesucristo, que sabemos que es hijo del Hijo de Dios,
Una situación similar, también Cristo fue llevado por su Padre hasta el lugar donde él debía ser sacrificado. Cristo fue obediente a ese Padre en todo momento. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Abraham, Cristo sí efectivamente fue sacrificado, así como no lo fue Isaac, sí lo fue Jesucristo. O sea, el Dios que le demandó en su momento a Abraham sacrificar a su hijo, impidiéndolo en el último momento, es el mismo Dios que muchos años después, más de 1000, va a sacrificar efectivamente a su propio hijo. O sea, nunca le pidió a Abraham nada que él no iba a ser capaz de hacer, como demostró hace 2020 años. Y para seguir avanzando con el vocablo de propiciación y tratar de entenderlo un poquito más, este vocablo de propiciación viene del sacrificio que se hacía una vez por año en el gran día de la expiación. Y ahí ya nos vamos al pueblo de los judíos antes de Cristo. Y en este día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre del animal consagrado sobre el propiciatorio, que es una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca de la alianza, que era el arca que se encontraba en el lugar santísimo para expiación de los pecados. El arca, recordaremos que era una estructura cuadrada con una tapa que contenía las tablas de los 10 mandamientos y también contenía el maná y alguna cosa más que ahora no me estoy acordando. Y la tapa justamente de esa arca, que tenía 2 querubines enfrentados, cuyas alas prácticamente se tocaban, y ahí se rociaba la sangre. Y era una vez por año porque solamente el sumo sacerdote tenía permitido entrar una vez por año, el día justamente de la expiación, que es una vez al año, en esa ceremonia, y rociaba con la sangre de ese animal previamente sacrificado, rociaba justamente con sangre la tapa del arca. ¿Y por qué hacían esto? ¿Cuál era el significado simbólico de hacer esto? Y era justamente, por eso se llamaba Día de la Expiación, era justamente la expiación de los pecados de Israel. Propiciatorio, para ir ya un poco al significado y que nos quede algo un poco más concreto para que después cuando volvamos a enfrentarnos a esta palabra tengamos una definición en la cabeza. Podemos decir que es hacer propicio o favorable algo. Es un sacrificio, o sea, vinculado concretamente en el caso de Jesucristo, es vinculado con una víctima, está bien dicho, una víctima o sacrificio, una víctima que es sacrificada con fines propiciatorios. O sea, sería algo así como un sacrificio, recordemos que involucra derramamiento de sangre, como un sacrificio propicio o favorable a Dios. Cristo es nuestro sacrificio favorable a Dios, o sea, que Dios mira a ese sacrificio con buenos ojos, merecedor del perdón y todas los privilegios que acompañan esa gracia de Dios. Por eso decimos que Cristo es nuestro propiciatorio, vinculado con esa tapa del arca, ¿no? que estaba involucrada en esa ceremonia de la expiación. En el hebreo original se denomina caporet y en el griego de la Septuaginta, perdón la pronunciación, seguramente se escribe caporet y se pronunciará de una forma muy diferente seguramente, y en el griego de la Septuaginta se denomina gilasterión o gilasterion. La raíz del término hebreo, caporet o caporet, es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar o cancelar, o también redimir con el pago de un rescate, de la que se deriva también Kippur, que significa expiación. Todo esto puede resultar entreverado, pero es importante ir a la palabra original, en hebreo al hablando del Antiguo Testamento o al griego hablando del Nuevo. Remito a la lectura de Levítico 16, 3 al 10,
Pero bueno, como para dar un pantallazo general y irnos despidiendo, por lo menos de este tema, podemos decir que bueno, en este pasaje, Aarón, ¿se acuerdan? El hermano de Moisés y que acompañó todo el proceso de la salida, por supuesto, de la salida, de la huida de Egipto, la salida del pueblo de, bueno, no era, todavía Israel no existía, pero de los hebreos, rumbo a esa tierra prometida, que nosotros, la historia nos dice que duró 40 años. Ellos en ese momento, cuando salen de Egipto, esperaban que fuera mucho tiempo antes, no se imaginaban que iban a estar 40 años. De hecho, ese tiempo obedece también a la desobediencia que demostró el pueblo de Israel todo ese tiempo. De toda esa gente que salió, que eran millones, solamente dos, de todo ese grupo, solamente dos llegaron a conocer la tierra prometida. Uno de ellos fue Josué, que va a ser el sucesor de Moisés. Pero ahí ya estoy como adelantándome demasiado en cosas que de repente podemos volver más adelante. Enfoquémonos. Levítico 16, del 3 al 10, dice que Aarón, sumo sacerdote, usando ciertas vestiduras una vez por año, presentaba a Dios dos machos cabríos, que eran uno para expiación frente a Dios, que ese es el que efectivamente era sacrificado, desangrado, y el otro para Azazel, dice la Biblia, que era enviado vivo al desierto. No aclara de quién hablamos cuando dice Azazel. Es un nombre de significado dudoso, que puede referir a un demonio que habitaba en el desierto, pero no está claro. Y el cabrío ese que se le enviaba, no era una ofrenda, ya que estaba vivo. Entonces, volviendo a esto, decíamos que Aarón en ese tiempo, o sea, en lo que nos cuenta Levítico, que usando sus vestiduras de sumo sacerdote, se encontraba frente a dos machos cabríos, que cada uno de esos dos machos cabríos iban a tener un final diferente. Uno era efectivamente sacrificado y el otro era mandado vivo al desierto. Eran dos. El macho cabrío muerto, el que era sacrificado, que estaba sacrificado y consagrado a Dios, como todo sacrificio implica una consagración a su deidad, o sea, a Dios en este caso. Digo porque era una práctica que no era exclusividad de los judíos. Habían demonios, por ejemplo, o ídolos que exigían sacrificios de niños, para citar un ejemplo. Pero bueno, el sacrificio que Dios demandaba en este caso era animal. Nunca demandó sacrificios humanos, porque el único sacrificio humano nosotros ya conocemos cuál fue, el de Jesucristo. Volviendo, decíamos que el macho cabrío muerto, el que es sacrificado, consagrado a Dios, tipifica el aspecto expiatorio de la muerte de Cristo. O sea, ya vemos el simbolismo, el significado que tenía ya en aquellos tiempos de lo que iba a pasar después. Y el vivo, el que era mandado vivo al desierto, tipifica el aspecto de la obra de Cristo, que es que quita nuestros pecados de delante de Dios. Y el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo es un tipo de Cristo, es como una especie de figura, o sea, como un modelo, un ejemplo, una señal de lo que va a ocurrir después efectivamente con Cristo. Decíamos que ese sumo sacerdote que entra en ese lugar santísimo es tipo de Cristo entrando en el cielo mismo, con la diferencia de que Cristo va a ser al mismo tiempo nuestro sumo sacerdote, pero a su vez va a ser el sacrificio. Bien, o sea, realmente fue una obra consumatoria. Dios lo pensó hasta en los mínimos detalles. Y bien, esto fue hasta aquí el tema de la justificación, que también nos llevó un poco a hablar de la propiciación. Y Dios mediante, la próxima clase tenemos que entrar en el tema de la regeneración.